venir a compartir en este momento ideas, saberes, su experiencia. En este contexto que nos tocó vivir en este momento, que no es elegido, que tenemos que transitar de todas maneras, como podamos, pensando y repensándonos todo el tiempo. Es un ida y vuelta constante, es el diario, es difícil planificar a futuro. En este contexto es muy difícil avanzar con pie firme. Sobre todo eh, por una cuestión básica que es el que estamos acostumbrados a vernos, a la presencialidad, que nos hemos formado para vernos y estar presentes, que estamos acostumbrados a dar clase en la presencialidad y esto nos ha transformado de un día para el otro, en una semana tuvimos que instalarnos en otro ámbito. Eso y también los niveles personales, ¿no? De lo que le sucede en el fuero interno, intrafamiliar, de cada persona, de cada docente, de cada equipo directivo, de cada estudiante que se enfrenta a esta forma de transitar su educación. Y bueno, y ni hablar del nivel social, que particularmente en Chubut estamos atravesando una atmósfera que nos es por demás hostil, por decirlo de alguna manera, y que más allá de eso se han puesto en sus espaldas tanto docentes como estudiantes, y eso debo agradecerlo enormemente, el seguir transitando esta etapa. Bueno, yo no quiero extenderme mucho porque lo interesante acá es escucharla a Laura y poder compartir con ella este momento, pero corresponde que haga, aunque sea un pequeño recorrido de amplio, su amplia trayectoria académica y profesional. Laura es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la UBA, es profesora de educación preescolar, es especialista en didáctica, egresada de la UBA también, especialista en educación inicial, es especialista en planificación, jardín maternal, derechos del niño, currículum y talleres. Ha sido asesora y es asesora de instituciones de nivel inicial, coordinadora y capacitadora de diversos eventos, cursos, encuentros educativos en toda la Argentina. Asesora de diversos diseños curriculares y postítulos de jardín maternal. Expositora en congresos, conferencias y encuentros educativos. Autora de numerosos artículos y libros, coordinadora y coautora de diversas compilaciones. Y también quiero contarles, si alguno no sabía, que el año pasado estuvo en Esquel haciendo capacitaciones en el Instituto de Formación Docente 809, en una primera instancia de una capacitación denominada Pensando en la articulación entre educación inicial y educación primaria. Reflexiones y propuestas, los talleres como enriquecimiento de las acciones. Y otra segunda instancia que eran las planificación en el nivel inicial, jardín maternal y jardines de infantes, una herramienta para enriquecer la tarea. Bueno, yo no quiero avanzar más, realmente vuelvo a agradecerte, Laura, que estés aquí con nosotros. Les agradezco a todos y disfrutemos de este diálogo, charla con Laura. Gracias. Ahí estoy, me lo Ahí, ahí, pongo ahí. yo. Sí, pensé que Gus lo ponía. Agradecerle a Gustavo, con quien compartí la capacitación en ese bello lugar que ustedes tienen, privilegiado. El año pasado me tocó estar ahí en Madrid, en diferentes lugares de Chubut, y acompañarlos con la situación que estaban viviendo. Tengo exalumnos del profesorado de Buenos Aires muy queridos ahí, y también tengo personas que me han convocado a capacitaciones tiempo antes, o sea que yo volví a Esquel con muchísimo placer. No quiero dar nombres porque siempre uno se olvida de alguno y entonces no conviene, salvo el de Gustavo, que le agradezco la invitación y que tenemos un vínculo de intercambio constante
bastante, que enriquece, ¿no? Porque uno le enriquece mucho saber que la ciudad de Buenos Aires es solo una parte de nuestro país y muchas veces se considera que es la parte del país. Y cuando pasaba todo lo que pasaba el año pasado en Chubut, y yo fui en las diferentes instancias en las que estuve a acompañar lo que pasaba, después les pedía audios para que acá, en las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, se conozca lo que estaba sucediendo, que nos viene muy bien descentrarnos, ¿no? Bien, eso por un lado, agradecerle a Lorena la convocatoria y las palabras de recién, muchísimas gracias, y decirles que, retomando lo que Lorena decía, lo primero que me parece importante es pensar que estamos en una situación compleja, y que si uno no acepta la complejidad de la situación, se resiste y busca opciones que verdaderamente no son posibles. Yo sé que ustedes, la Ciudad de Buenos Aires también sucede, además de la complejidad de la pandemia y toda la situación actual, vienen viviendo una situación altamente compleja que no colabora en lo que vaya sucediendo. Pero de todas maneras, más allá de eso que ustedes están abordando y están en una lucha que, como digo, yo compartí en algunos momentos y acompañé, y conozco, la realidad actual tiene una complejidad muy fuerte, y cuando uno dice, bueno, de las crisis podemos aprender, de las crisis podemos sacar algo positivo, no como un eslogan que a veces circula de los globitos de colores y todas esas cuestiones a las que uno se resiste, pero sí como una cuestión de saber que verdaderamente cuando uno acepta la realidad la puede modificar, ¿no? Pero uno la tiene que conocer y aceptar, si no yo lo que veo es que pasamos mucho tiempo debatiendo cómo sería si esto no fuera así, y esto es así, y sobre esto tenemos que trabajar, y todos estamos de acuerdo en que no es algo que hubiéramos elegido, que no es algo que nos parece interesante para la educación, que no es algo que nos parece importante para la formación en las instituciones educativas, en los institutos, etcétera, sino que es algo que nos viene, como decía Lorena, nos viene de repente, y sobre eso uno va construyendo. Primero, como a uno le sucede cuando hay imprevistos y las cosas se presentan rápidamente, uno hace lo mejor que puede, y mientras va haciendo lo mejor que puede, va buscando otras opciones, y mientras va realizando esas otras opciones, va buscando otras más, y así es la tarea educativa, ¿no? Yo digo, la tarea docente es así, uno no pone stop y dice, a ver, voy a pensar qué le contesto a los alumnos, qué hago con esta propuesta, pienso un tiempo y después acciono. Uno va pensando mientras acciona, ¿no? Que cuando uno dice, bueno, la profesión educativa tiene una fortaleza impresionante, y uno dice, bueno, los médicos y los educadores somos las dos profesiones que no pueden faltar para que una sociedad pueda subsistir. Sin embargo, los médicos atienden a un paciente por vez y pueden decir, vuelvo a la semana que viene, que yo voy a pensar mejor el tratamiento, y nosotros vamos constantemente en esta tarea educativa compleja y fascinante a la vez, construyendo mientras estamos desarrollando, sin poder poner ese stop, como dice Gabriel Brenner, sin poder parar la pelota, vamos continuando mientras vamos repensando. En esta situación nos tocó bien complejo, porque es como que se rompen las ideas, los enfoques, las organizaciones que tenemos en general, y de repente tenemos que pasar esta virtualidad que ninguno elige, que ninguno quiere, pero que tiene que ver con la vida, o sea, que no entra en discusión, o no debiera entrar en discusión. Tiene que ver con la vida y con la salud prioritarias, y después, bueno, buscar los mejores modos, sabiendo que esto va a ser temporal. Y en esto temporal, ¿cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que priorizar? ¿Cuáles son las estrategias que desde mi punto de vista hay que priorizar en todos los niveles del sistema y también en los institutos, con la singularidad que tienen, que tiene que ver con la práctica concreta de los estudiantes, y etcétera? Cada nivel tiene sus peculiaridades y sus complejidades, ¿no es cierto? Porque si nos ponemos a pensar, qué más complejo que los niños de nivel inicial en la virtualidad, ni que hablar cuando hablamos del ciclo jardín maternal,
que Lorena mencionaba, es una de las cosas que yo trabajé el año pasado, digamos, mayor complejidad que los niños pequeños, imposible de pensar. Sin embargo, situándonos en la identidad de cada nivel, hay complejidades que nos llevan a tomar decisiones. Una primera cuestión, para mi gusto, tiene que ver con que todo esto que se hace virtual hay que hacerlo. A veces uno se pregunta, ¿vale la pena? ¿Cuánto resulta? ¿Cuántos se pueden conectar? ¿Cuántos comprendieron? ¿Esto es enseñanza? ¿Es lo mismo que la enseñanza presencial? ¿No? Se empiezan a abrir esos debates y uno dice, ¿es enseñanza? Sí. ¿La enseñanza que quisiéramos? No. ¿Es lo mismo que la presencial? No. ¿Es lo posible? Sí. ¿Cómo hacemos lo mejor en aquello que tenemos como posibilidad, pensando además que ya tenemos cuestiones previas a debatir que tienen que ver con la concepción de enseñanza? Porque atención, que esto además se asienta en una eterna discusión de la cual no podemos salir, que tiene que ver con cómo defino la enseñanza. Yo muchas veces digo que nosotros discutimos cuestiones que no son las prioritarias o las que tienen sentido, y por eso no salimos de los nudos en el sistema educativo o de los nudos educativos de nuestro sistema, ¿no? Porque tiene que ver con que yo voy a debatir si enseño o no enseño. Una institución educativa se enseña, lo que tengo que debatir es el estilo y la modalidad de enseñanza que yo pongo en juego en esto que hace un ratito en la pretarea hablábamos, que tiene que ver con siempre buscar el equilibrio, o sea, las puntas siempre nos traen complicación. Si intervengo mucho no conviene, si intervengo poco no conviene, si me enfrento mucho no conviene, si no me enfrento nada no conviene, y en este devenir, ¿no?, que uno encuentra en ese intermedio, hay millones de opciones. No serán las mismas opciones para las diferentes carreras, porque cada una tiene su propia identidad. Sí tiene que ver con la idea de saber que tenemos que sostener el enfoque de enseñanza, que ya bastante se nos complica con la virtualidad, y tenemos que salir de las eternas discusiones con respecto a qué entendemos por enseñar, qué entendemos por aprender, si yo estoy enseñando, si coarto las posibilidades. No será lo mismo, yo lo escuchaba el otro día, Gus, con el tema de lo musical, que con el tema de otras áreas artísticas, que con el tema de la didáctica, pero siempre está la concepción de enseñanza que yo tengo que poner en juego. Ese es el debate, qué concepción de enseñanza que tiene estrecha relación con cómo considero que se aprende, y entonces busco las mejores maneras de enseñar, y ahí vienen las estrategias que mencionábamos en el título, que tiene que ver con qué estrategia yo encuentro. Ese es un debate que los institutos de formación docente tenemos históricamente, que tenemos en todos los niveles del sistema. Por eso yo digo que para mi gusto, cuando debatimos si enseñamos o no, se nos complica, porque lo que tenemos que debatir es cómo enseñamos, cómo tratamos de sostener los aprendizajes, cómo logramos esta idea de que yo puedo enseñar sin atiborrar, sin forzar, sin dictar cátedra, etcétera, pero debo enseñar porque los alumnos deben aprender, y para eso yo tengo un rol diferenciado como un profesor que me formé para enseñar, y eso es en todos los niveles. Cuando yo fui rectora del Instituto Juan B. Justo de la Ciudad de Buenos Aires, 4 años, porque como les decía, son cargos electos que duran 4 años, me impacté muchísimo, porque claro, yo vengo del nivel inicial, y vengo del terciario. Desde el año 92 trabajo en el nivel terciario de formación docente en el nivel inicial, ¿no? Y de repente tengo que incluirme en lo que es el nivel medio secundario, incluirme en el nivel primario, y empiezo a descubrir que hay un hilo conductor en estas problemáticas que decimos, que traspasa el nivel, que tiene que ver con la enseñanza, con la educación, con la formación en todos los niveles, y más allá de las peculiaridades, las problemáticas que tenemos son tan semejantes. A mí me impactó muchísimo ver eso. Entonces, cuando uno dice, no, es diferente, tal nivel, de tal nivel, es diferente la formación en inicial que en primaria, obvio, pero hay un común denominador que traspasa todo, más allá de la peculiaridad de cada carrera, cada institución, cada nivel del sistema. Entonces, diciendo esto, me parece que lo que tenemos que pensar en relación con la concepción es cómo adecuamos las estrategias de esta enseñanza lo más parecida posible a la enseñanza que queremos, y también
otra cuestión, que es otro punto que me parece importante, aprovechar estos tiempos para formarnos, para debatir, para discutir, para leer, para todo eso que decimos que nunca tenemos tiempo de hacer. Es verdad que son tiempos agotadores, no estamos diciendo que tenemos todo el tiempo del mundo para todo eso, pero en realidad tenemos más posibilidades, porque la virtualidad lo permite, de encontrarnos, debatir, leer un texto compartido, tanto entre profesores como con nuestros alumnos, ¿no? Como que uno tiene más opciones porque salió de la carrera de tengo que llegar a tales momentos, tengo que llegar a tal acreditación, tengo que llegar a tal examen, etcétera, etcétera. Entonces es un momento que nos tiene que permitir poder reflexionar y especialmente reflexionar con los otros, leer con los otros, formarnos, poner un texto en debate, etcétera, que ahí tiene mucha presencia no solo los profesores y los alumnos, sino ustedes también como directivos, a quien también hay que agradecer, porque todos sabemos que todos, ¿no? Pero los directivos también están como con mucha sobrecarga de sostener estos momentos desde la complejidad que tienen y buscar conjuntamente diversas estrategias que se puedan adecuar. Cuando nosotros pensamos en esto de la virtualidad, una cosa que por lo menos a mí me calma cuando la digo, en general calma, es pensar que esto que se está haciendo no cae en saco roto. Esto los alumnos lo dicen mucho, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? Lo hago y qué sentido tiene. No, no, lo que se está haciendo no cae en saco roto. Tiene presencia, tiene acreditación, aunque sea una acreditación provisoria o de una parte que necesite complementarse con otro tipo de acreditación cuando venga la virtualidad. Hay asignaturas que permiten la virtualidad completa, otras que necesitan después de algunos aspectos presenciales que van a completar, pero no es que esto que se hace es un mientras tanto hagamos, así vamos diciendo que hacemos, sino que tiene que ver verdaderamente con la continuidad pedagógica y la trayectoria escolar. Esto vale y se debe recuperar. En el momento que volvemos, y esto es importante que los alumnos lo tengan claro, nosotros vamos a recuperar todo esto que se estuvo haciendo. Y en función de esto que se va a recuperar, es que se va a la parte más práctica si se necesita. En general, muchas de las asignaturas necesitan esa parte práctica, y bueno, se retoma, y si no se retoma y se cierra. Cuando necesitamos la práctica, estamos haciendo algo que va en contra de todos nuestros principios educativos, que es escindir la teoría y la práctica, ¿no? Cuando yo empecé a dar clase en el profesorado en el año 92, habíamos logrado un cambio de plan, y además fue nacional, con el PTFD y todos esos trabajos que se fueron haciendo, que tenía que ver con que la práctica esté internamente incluida en todo lo que se está trabajando y que no sea teoría y práctica como nos había pasado mucho tiempo, que tenía que ver con los planes de estudio más tradicionales. Y ahora estamos desdiciendo eso que con tanto trabajo construimos. Entonces hay tres cosas a decir. A mí me calma pensar, y sé que calma cuando uno lo transmite, pensar que esto no es en el vacío, que esto va a ser insumo, que se está fortaleciendo, que se aprovecha dentro de lo que se puede, y que va a ser insumo para lo que va a venir después. Que lo que va a venir después, que tiene que ver con la práctica concreta, tendrá diferentes modalidades. Si necesitamos una práctica específica a nivel inicial, por ejemplo, necesitamos, salvo en uno de los talleres, la práctica concreta en las instituciones de nivel inicial. Y acá hago un paréntesis, no sabemos si va a ser este segundo cuatrimestre o va a ser el año que viene, pero la práctica queda diferida de la teoría, ¿no es cierto? Pero esa práctica que se va a hacer de alguna manera, dependiendo la asignatura, si es materia, si es taller, si es seminario, y las características, va a complementar aquello que se hizo en esta parte que tiene validez. No validez única y definitiva, pero sí validez. En algunas instancias en donde no hace falta la práctica concreta, igual vamos a necesitar un momento de retomar con los alumnos todo lo que se hizo. Y lo otro que a mí me calma es pensar que es provisorio, que por suerte es provisorio y que después vamos a poder recuperar. Yo digo siempre, porque muchas veces me dicen, no vamos a volver, me decía el otro día una supervisora, nunca vamos a volver a tomar mate con los otros. Yo aspiro que sí, yo quiero
tomar mate con los otros, no el primer tiempo, pero uno quiere volver, ¿cierto?, a las costumbres argentinas, digo yo, y a las costumbres escolares, y uno va a ir volviendo, no será en el primer momento, será paulatino, será cuidando la salud, pero uno ansía volver a aquellas cuestiones que nos dan identidad como argentinos, como instituciones educativas, y que además nos parecen bien, porque ahí también es un momento que yo considero no solo para trabajar todo lo que uno considera que tiene que trabajar, sino para reformular todo lo que uno considera que tiene que reformular, ¿no? Uno lo escuchaba a Tonucci el otro día y él decía, si todo se va a modificar y la escuela no va a cambiar, y vamos a tener problemas. Las instituciones educativas tienen que aprovechar esto para un cambio que tiene que ver con revisar las matrices de aprendizaje, los modos de enseñar, las concepciones que se tienen, el vínculo con los alumnos. Entonces uno tiene que poder permitirse sostener aquello que le parece adecuado y modificar aquello que no le parece tan adecuado y entrar en debate en cada una de las instituciones y en cada una de las carreras y como sistema educativo en su totalidad, que tenemos tantas cosas que tenemos pendientes de ver, y esto fue como un parate, ¿no?, tan fuerte, pero que también nos permite decir, bueno, a ver, ya que paramos, veamos qué queremos continuar haciendo y qué queremos modificar y cómo lo queremos modificar, ¿no? En relación con esto, otra cuestión que yo ya estaba mencionando, que tiene que ver con que se debate en los institutos de formación, si se abre el segundo cuatrimestre o no se abre el segundo cuatrimestre. Yo soy partidaria de abrir el segundo cuatrimestre, pero también ahí hay que saber que el segundo cuatrimestre también se va a ver modificado, es decir, yo abro el segundo cuatrimestre, modifico ese segundo cuatrimestre en función de lo que tuve que adecuar del primero, y entonces todo el año va a ser un año con menos presencia, menos práctica, menos clase, mucha virtualidad, es decir, no vamos a pasar de un día al otro a volver ni retornar a lo que esperábamos, va a ser todo paulatino, y en esto que se va a ir construyendo se modifica el segundo cuatrimestre en función de adecuarlo a las modificaciones del primero y tener un año en donde todos sabemos que no va a ser lo que queríamos, va a ser lo que se pudo, y que en definitiva, si queremos pensar en lo que queremos, podemos aprovechar para reformular aquello que tenemos pendiente de reformular. Y el año que viene se verá, en función de lo que pase este año, también el 2021 va a tener algunas necesarias modificaciones, y muchas veces se habló, y el ministro de Educación de la Nación lo dijo, que va a haber que pensar como en un continuo, donde el año que viene se retoman algunas cuestiones que quedaron pendientes, y entonces si yo voy a dar una materia, un seminario, un taller el año que viene, y lo voy a tener que adecuar en función de lo que pasó este año y de las cosas que yo necesariamente tengo que abordar. Es decir, sin trabajo en equipo esto no va a ser posible, y en realidad uno se plantea, no porque uno elige esto ni por casualidad, ni de ninguna manera, ni vuelvo a decir, tengo esa concepción de seamos felices, esto vino por algo, aprendamos de... Para nadísima, pero sí digo que a veces estas cuestiones nos crean necesidades que nos vienen bien pensando en que igual no tenemos opción, no es que yo digo, entre que me cree esa necesidad o deje de pasar esto, prefiero que me crea la necesidad, no. Pero una vez que esto está instalado y no tenemos opción, ¿cómo se crea esa necesidad de trabajar con los otros? Porque piensen que cuando uno piensa hasta en el nivel inicial y le dice a los maestros, ¿cómo hago yo para que los chicos quieran trabajar en grupo? Creando la necesidad de trabajar con los otros. ¿Cómo creo la necesidad? Con una propuesta que los convoque, en la que no puedan resolverlo individualmente, sino que se necesiten mutuamente, ¿no? Organizando actividades que los convoquen a estar con los otros, a pensar con los otros. ¿Cómo hago con los maestros también? Cuando yo digo, por ejemplo, que mencionaban, el año pasado trabajamos la idea de la articulación y la modalidad de taller, por la concepción que tiene la modalidad de taller, que es bien interesante, no la voy a abordar ahora, pero la podemos abordar si después quieren o hay tiempo o hay alguna pregunta. Tiene que ver con una modalidad que es para todos los niveles del sistema, incluso para el terciario, que es muy interesante, que tiene que ver con esta concepción de enseñanza y de aprendizaje que decíamos,
y en relación con eso lo que yo hago es crear la necesidad de trabajar con el otro, no puedo dar la respuesta yo únicamente, ¿no? Entonces, cuando los docentes tienen que hacer los talleres y se tienen que integrar los diferentes grupos, estoy creando una necesidad de ponerse de acuerdo con el otro. Entonces, por eso son propuestas que tienen tanta riqueza y que van de la mano de las estrategias solidarias, participativas, etcétera, etcétera. Bueno, acá se nos creó una necesidad de trabajar con los otros, de conocer el programa del otro, el lineamiento de la otra asignatura, cómo se está resolviendo, tanto los que dan la misma materia, taller o seminario en el instituto, como los que dan diferentes materias y asignaturas. Está creada la cuestión para armar este entramado que es tan importante para que el sistema educativo pueda funcionar. Y en relación con esto, creo que te dije todo, ahí me hice como un punteo chiquitito, ya dije todo, solamente decir que es bien importante, antes de abrir al debate o a las preguntas, bien importante el contacto con los alumnos, que no lo podemos tener más que virtual, pero ese contacto virtual donde uno se puede ver, donde uno puede escucharse, donde uno puede mirarse, y ya sabemos que la virtualidad está difícil, ya sabemos que hay una sola condición para que la virtualidad no tenga sentido, y es cuando no es posible, cuando no hay conexión, cuando no hay computadora, y eso duele profundamente, porque tiene que ver con la desigualdad. Entonces no estamos debatiendo si virtualidad sí o virtualidad no, estamos debatiendo qué pasa con la desigualdad con nuestros alumnos. Uno busca instancias, y ayer lo escuchaba en una conferencia, en una mesa en realidad, pero escuché la parte de Castorina, que hacía tanto que no lo escuchaba, y él decía, yo soy, y yo coincido, yo soy, una vez más con él, yo soy de los que piensan que la virtualidad no soluciona, que no es lo mejor, que ahora es lo posible, porque también está la idea de, bueno, aprovechemos y hagamos todo con la virtualidad, que nos viene muy bien, ¿no? La virtualidad es una herramienta que ahora nos viene bien, y que en algunas otras instancias, más provisoriamente, menos cantidad de tiempo, también nos puede venir bien. ¿Cómo resolver lo de la virtualidad? Cuando no se puede conectar, cuando no hay computador y cuando todo eso, uno busca todas las formas de tratar de colaborar en esto. Es como una cuchillada en el corazón, porque en realidad tiene que ver con esto que nos excede. Después hay opciones, tenemos la posibilidad del WhatsApp, los videos por WhatsApp, todas las opciones. Yo siempre les digo que mientras haya un solo alumno que no pueda conectarse, eso pasa a ser un privilegio y no un derecho, con lo cual no se puede realizar de esa manera. Pero buscando las instancias, verse, conectarse, no es lo mismo que escucharse, no es lo mismo que escucharse. Y los alumnos necesitan esta conexión. ¿Cómo conectarse en la virtualidad? Hay millones de opciones, porque uno dice, tengo la conexión grupal, que es bien importante, porque abre el debate, tengo la conexión personal, la tengo en pequeños grupos, y bueno, uno va encontrando posibilidades de intercambiar con los alumnos, porque sí lo que necesitamos desde esta concepción de enseñanza que yo hacía referencia, es intercambiar con los alumnos. Porque si fuera solo dictar clase, uno graba una videoconferencia y punto. Pero en este intercambio, ¿no?, que uno puede ir haciendo, uno va fortaleciendo el vínculo, el sostén, aunque sean alumnos grandes, ¿no? Todos sabemos que cuando hay un vínculo potente con un profesor, los alumnos se comprometen mucho más con la tarea y con sus procesos personales de aprendizaje. Uno sigue recordando a los profesores que lo escucharon, que lo ayudaron a buscar. Yo el otro día estaba dando una videoconferencia para Córdoba sobre jardín maternal, y así, porque uno se arma un punteo y después va y habla, sin pensarlo, a ver, mi profesora de primer año del profesorado, y después, como sigo en contacto, le mandé la grabación y le digo, mira, escuchate, nombré, me salió, ¿no es cierto?, este nombre que tiene que ver con esa profesora que cuando yo me planteaba qué hacemos en el jardín maternal, en la década del 80, que yo estaba en el profesorado, ella fue la única profesora que me dijo, no sé nada de jardín maternal, nadie sabe nada, pero vamos a investigar a ver qué hay y vamos a pensar juntas. Y yo no me lo olvido nunca, le libro, la nombro, no sé cuántos millones, no quiero ni hacer el cálculo, de años después, etcétera, sigo con un vínculo con ella, porque cuando uno tiene un profesor que establece un vínculo, aunque los alumnos sean grandes, eso siempre es una condición para que los aprendizajes sean más potentes, no hay opción, no hay opción.
Por supuesto, los alumnos más grandes en los institutos saben arreglárselas igual, ni que hablar cuando uno va a la UBA y uno dice, yo soy un sobreviviente de la UBA, no encontré nadie que me escuche, pero soy un sobreviviente de la UBA, mucha honra porque vale la pena, pero bueno, muy lejos de lo que es un instituto, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, eso tiene como una cabida muy importante. Yo abriría ahora, Lorena, Gustavo, al conversatorio, porque en realidad la idea no era hacer una videoconferencia, sino un conversatorio que yo planteé estos ejes. Por ahí hay otras cosas que me quieren preguntar, abrimos el debate, y aunque yo, como decía Lorena, no conozco la identidad de las carreras que tienen que ver con lo artístico y etcétera, hablamos de este común denominador y podemos buscar juntos estrategias posibles para este momento en función de lo que ustedes vayan preguntando y contando. Lo último a decir antes de abrir a esto tiene que ver con el retorno, porque en el título poníamos en este momento y en el retorno. A mí me parece que muchas veces pensamos tanto en esto, porque tanto nos preocupa, que nos olvidamos de diseñar el retorno. Y no vaya a ser que el retorno nos agarre desprevenidos como esta pandemia, porque ya sabemos que el retorno va a suceder. No quiero decir con esto, porque también en estos puntos intermedios a mí me pasa que me decían en Córdoba, qué importante que pensaste en el retorno, porque uno no lo está pensando, y también me agota cuando pensamos en el retorno, que en realidad es como una situación de ciencia ficción, ¿no? Que uno dice, bueno, si volvemos en septiembre, si volvemos en octubre, si volvemos en noviembre, y uno se desgasta pensando en formas organizativas de ese retorno, cuando no sabemos cuándo va a ser el retorno. Pero no es lo mismo pensar en eso organizativo que pensar en aspectos contundentes. Esta primera parte va a tener una aprobación, se va a abrir la inscripción al segundo cuatrimestre, pongámosle, esa por lo menos es mi idea, cuando se arme el segundo cuatrimestre, digo sintetizando, ¿no? Se va a organizar de tal manera que contemple este primer cuatrimestre, incluso con la continuidad pedagógica que siempre debemos tener, pero en este caso todavía más, en el 2021 se va a encontrarse con los alumnos presencialmente para retomar todo lo que se trabajó, que queda en claro que no cae en saco roto, principalmente por el abordaje de los conocimientos y por lo vincular, pero además por el tema de la acreditación, o sea, es condición también para la acreditación posterior, lo que se disocia se vuelve a unir cuando se pueda ir a la parte de la práctica, y mantenemos un contacto y un trabajo en equipo que nos sostenga en estas posibilidades. Con todo esto volveremos. ¿Cómo volveremos? Como decía Tonucci la otra vez en su conferencia. Yo decía, si yo me tengo que ir a comer con un amigo y voy a comer con un cristal en el medio, él de un lado y yo del otro, me quedo comiendo en mi casa, ¿no? O sea, también tenemos que pensar en que ese retorno tenga criterio, tenga posibilidad, tenga sentido, más allá de que tiene que ser paulatino, ordenado, con menos cantidad, y que lo tenemos que ir transitando. Pero tenemos que pensar cómo va a ser ese retorno. Yo lo denomino, porque me resulta una metáfora que siempre me resulta interesante, regreso con gloria, ¿no? Y siempre digo que cuando yo era adolescente miré una película que me impactó muchísimo, que se llamaba Regreso sin Gloria. Era norteamericana, tenía la alegría de que sabíamos que iba a terminar bien, porque obviamente era una película yankee, iba a terminar bien, sin embargo mostraba la cruda realidad de la guerra y cómo los tres amigos se iban a la guerra y qué les pasaba cuando volvían. Y a mí me impactaba muchísimo, ¿no? Ver esa situación, porque uno dice, para la guerra nada, como se canta, ¿no? Para la guerra nada. Pero me impactaba muchísimo cómo ellos se iban en un montón de proyectos y volvían cada uno con la propia destrucción, por eso se llamaba Regreso sin Gloria. Entonces yo siempre lo cambio y le digo regreso con gloria. ¿Cómo volvemos? Regreso con gloria. Y en relación con eso, me pareció requete interesante la idea de este regreso con gloria a las instituciones educativas. ¿Cómo diseñamos ese regreso con gloria? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo nos anticipamos? Más allá de que organizativamente no sea lo mismo septiembre, octubre, noviembre, cuando nos digan ya, va a haber que decir, bueno, a ver, ¿cómo organizamos las asignaturas en función de la primera parte del año, de la segunda, o fue acá, fue allá, etcétera? Pero más allá de eso, cómo organizamos, cuáles son las estrategias, porque por ejemplo hay que pensar, para mi gusto, en escuchar mucho a los alumnos les ha pasado de todo,
a nosotros también nos ha pasado de todo. Cuando uno escucha a los profesores también se da cuenta, y a uno mismo, que ha pasado de todo, conversar, escuchar, sostener. Eso va a haber que darle un tiempo, tanto en el nivel inicial, que va a ser primordial, incluyendo a la familia, como en la formación, en los institutos, en todos los niveles. Ver qué cosas uno considera prioritarias, tan difícil, ¿no? De ver qué es lo prioritario que debemos abordar, ver con qué estrategias flexibles y de acomodación se toma, porque además no vamos a volver todos juntos, quiere decir que va a volver una parte, va a volver otra, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que más van a convocar, las más participativas, los debates, las reflexiones conjuntas? ¿Cómo organizo yo? Y uno siempre prefiere organizar con una dinámica que tiene que ver con la modalidad de taller, justamente, ¿no? Yo recuerdo cuando era formadora, hace muchos años que no doy cátedra, que tengo de licencia, hace menos, por eso me encuentro con mis profesores, mira, con mis alumnos de residencia, por ejemplo, en Esquel, porque fue lo último que dejé en la residencia, pero yo me acuerdo que en las clases muchas veces hacíamos propuestas que tenían que ver con una modalidad más participativa, y uno decía, pucha, me saca un montón de tiempo de clase, pero pucha, cómo se aprende, cómo se incorpora desde otra manera con sentido. Entonces, por ejemplo, si yo trabajaba el rol docente, los hacía dividirse en 3 grupos, típica actividad a nivel inicial con agua y harina, llevaban agua, palangana, y llevaban harina y palanganas, usaban agua obviamente de la institución, y armaban esa dramatización, y yo lo veía dramatizar, y en función de lo que veía me acercaba a cada grupo y decía, vos ponete como bien autoritario, ¿no? Ponete bien directivo, y vos ponete bien laissez-faire, bien dejo hacer, y vos, pero veía en función del alumno que encaraba el rol del docente, los otros hacían de alumnos, cuál era la identidad que a mí me llegaba en esto, ¿no? Como que lo encarnaba mucho más el que estaba haciendo el role-playing, el rol del maestro en ese role-playing, entonces sí me lo incentivaba más. ¿Y cuál era ese que estaba en este punto intermedio tan difícil en la educación, en donde uno interviene sin interferir, en donde uno enseña desde un enfoque participativo, en donde uno escucha a los alumnos, pero también dice lo que tiene que decir y agrega la información pertinente, sin abarrotar, sin desafiar, ¿no? Sin malinterpretar, sin menospreciar a los alumnos, que también es algo que nos pasa mucho, y en función de eso ellos se detenían y miraban cada dramatización. Y era tan fuerte esta idea de ver al otro y ver lo que le producía a los alumnos, este docente que dictaba, ¿no? Que yo uso un texto muy histórico de Hilda Weisman, que me encanta, que se los puedo mandar, siempre le pido que escriba uno nuevo, porque habla de las ciencias naturales, pero no importa, habla de 3 estilos de docentes, que para mí es muy claro, se los puedo mandar, si es que no lo tiene, creo que no, del año pasado, pero le digo a Fernanda que se los mande, y a mí me parece un texto muy claro, pero cuando hacían el role-playing, era otra la vivencia. Caramba, que era ver a los que hacían de alumnos con ganas de tirarle la harina y el agua a la que hacía de maestra autoritaria por la cabeza, y lo hacían. Por suerte la portera de aquella época en el Eccleston me quería, y ahora no sé si sería posible en estos tiempos, ni que hablar de la pandemia, pero digo en los tiempos previos a la pandemia, por eso digo que hay cosas que también tenemos que rever más allá de esta catástrofe de la pandemia. Y lo mismo sucedía, porque las puntas se unen, con el que no daba bolilla. Entonces, cuando los que hacían de alumnos de inicial, ¿no? Le preguntaban, ¿y con esto qué hacemos? ¿Y con esto qué hacemos? ¿Y con esto qué hacemos? Y la maestra no contestaba, les pasaba lo mismo, tenían ganas de tirarle el agua y la harina. ¿Y qué pasaba con ese docente que encarnaba esta presencia participativa, democrática, flexible, con esta presencia que debemos tener los educadores sí o sí, de afecto, de sabiduría, de profesionalidad, ¿no? Porque a veces se dice el afecto va en contra, lo decía Castorina ayer también, que me impactó que lo diga, esta contradicción entre el afecto y los contenidos y la enseñanza, y en realidad uno siempre lo piensa, no es una contradicción, el afecto es el sostén de la enseñanza, ni que hablar en el nivel inicial, pero siempre, pero no quiere decir que con el afecto estamos bien. Cuando uno le pregunta a los alumnos cuál es el profesor que más se acuerda a ese que lo miró, lo escuchó, debatió, reflexionó, pero también ese que le enseñó.
no se acuerda, no le gusta, no elige ese que lo acarició y lo enseñó, elige a ese que le enseñó mientras lo acarició, digamos, obviamente simbólicamente para el nivel de los institutos terciarios. Entonces, desde esa idea, este docente era tan encarnado, entonces hace, no me acuerdo, creo que 2 años estoy en Mar del Plata y cuento esta anécdota, no sé por qué, porque a uno le van saliendo diferentes anécdotas y no sé por qué cuento esta anécdota, y una se levanta de atrás, que ya me había saludado y me había dicho, fui tu exalumna, porque uno se las encuentra, ¿no? Vienen a estudiar a la ciudad y después vuelven a sus lugares o se van a otros lugares, y me dice, me acuerdo esa actividad como si fuera el día de hoy. Y me acuerdo que dijiste bla, 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 y que tal dijo bla, 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 y que sacamos estas conclusiones. Entonces uno vuelve a tener la certeza, si hay certezas, no tantas, pero algunas tenemos, de que esas acciones que se hacen con ese profundo compromiso y esa participación activa dejan unas huellas que son diferentes a las otras, que también las necesitamos. Porque también me acordaba con esa alumna que cuando yo les explicaba Piaget y Vygotsky, terminaba de explicar las contradicciones, las oposiciones, etc., y ellas me decían, todo bien, Lau, pero vos, ¿cuál te parece mejor? ¿A vos cuál te parece mejor? ¿No? Es decir, la palabra del profesor, con esta importancia que tiene y esta huella que deja, por eso mucho más riesgoso, por eso mucho más comprometido, por eso con toda esa idea de pensar profundamente qué es lo que uno plantea, qué es lo que uno dice, cómo lo dice, y decir las cosas con una certeza abierta cuando uno tiene la certeza. Y hay cosas que no tenemos certeza. Y cuando la tenemos, igual tiene que ser abierta, porque es la idea de yo pienso que es así, lo voy corroborando, pero no es la única opción, no es la única opinión. Hay otras opiniones y uno dice, esto es lo que yo pienso, hay diversas opiniones. Por ejemplo, con respecto a las prácticas, que en general en la ciudad de Buenos Aires se está resolviendo hacer esto, ¿no? Hacerlas disociadas, hay otros lugares donde se está decidiendo hacerlas virtual. Es como si fuera que lo mismo que están haciendo los maestros desde la virtualidad, los estudiantes se lo pongan sobre sus hombros y lo hagan, y eso sea adecuado para el cumplimiento de la práctica que se tiene. En algunos casos se podrá hacer, nosotros estamos todos, o sea, si ustedes están en arte, estaba hablando organizando unos conversatorios, hoy ahora tengo uno sobre instalaciones, les decía, pero en breve, no me acuerdo cuándo, hay uno que va a dar Patricia Berdichevsky sobre artes visuales en el nivel inicial. No se planteaba cómo hacer esto, porque siempre tiene que ver con la idea de qué hacemos ahora y qué vamos a hacer en el retorno, ¿no? Y lo que hacemos en el retorno, cómo retoma nuestro enfoque y nuestras ideas mejoradas dentro de lo posible, por lo menos pensando en aquellas que queremos modificar. Y ella estaba armando ese conversatorio en el cual va a trabajar las artes visuales en el nivel inicial de manera virtual, con los docentes, obviamente, con ideas para ver qué se puede hacer con los niños pequeños, ¿no? Entonces uno va como, primero uno dice no es posible, pues uno dice sí es posible, veamos cómo lo hacemos. Pero bueno, todas estas cuestiones nos tienen que ayudar a repensar las prácticas, la tarea, lo que se enseña, cómo aprenden los sujetos, y esto que vuelvo a decir, me impactó muchísimo, me dijeron que va a estar en YouTube de la UBA, colgado de filo, la conferencia de Castorina, no fue una conferencia, fue como parte de una mesa, entonces es más acotada, cuando él decía, no tenemos que Castorina, ¿no? No tenemos que desunir el afecto de los contenidos, porque las instituciones educativas deben ubicar estas cuestiones como un entramado. Lo estoy diciendo con mis palabras, perdón, tono, él lo dijo desde sus palabras específicas, mucho más filosóficas. Bien, creo que estamos hasta acá. Yo me quedé con la idea de algo que quería decir, pero ahora lo voy a pensar mientras abrimos el conversatorio, porque tenía que ver con esta idea del retorno de estas situaciones y de qué tipo de propuestas vamos a hacer. Ya me acordé, que vamos a tener que tener un ejercicio de la sabiduría y de la paciencia tremenda. Hace unos años fui a un congreso en México y me enojé mucho con un filósofo francés
que fue a dar una conferencia, porque él dijo la única competencia, porque cuando hablamos de formación hablamos más de competencia, que debe tener un docente es la paciencia. Y yo me enojé mucho porque dije, no, un docente debe tener un montón de competencias. Ese filósofo, que ya no me acuerdo ni el nombre, usó eso que dijo como también un chascarrillo que a veces uno encuentra a los profesores, porque la verdad que no sabía mucho qué decir, entonces dijo eso, hizo chistes al respecto, y con eso terminó toda su exposición porque dijo que con eso era suficiente. Y yo me enojé mucho. Y ahora lo recuerdo en estos tiempos porque pienso que si bien no es la única competencia, ni mucho menos, ¿no? Hay que tener una profunda sabiduría y saber muy bien aquello que se va a enseñar. Es una competencia que vamos a tener que tener ejercitada, mucha paciencia para todo lo que se viene, y no me refiero a paciencia, voy a decir algo que no debo decir, con el gobierno, me refiero a paciencia con los colegas, con los alumnos, con las familias, ¿no? Con los compañeros, con la propia familia nuestra que va sosteniendo, que también vamos ejercitando ahora una profunda paciencia, ¿no? Para ver cómo podemos sostener todo eso, y por eso está bien ir preparándose para que no nos tome de sorpresa aquello que podemos preparar, que vuelta a decir, no tiene que ver con los cronogramas, sino tiene que ver con los saberes, la identidad, las estrategias, es decir, las cosas profundas, porque lo organizativo se resuelve más fácilmente cuando uno tiene clara la concepción que tiene acerca de todo lo que estábamos diciendo. Bien. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Te parece? Pasamos al momento, invitamos a los participantes que si te quieren hacer alguna pregunta respecto a lo que viniste hablando. A los que están participando, que están silenciados, vean si se pueden habilitar los micrófonos, si no me dicen por chat y yo se los habilito, y quien quiera puede hacer una pregunta a Laura. Yo veía que salía algún comentario, pero no lo podía leer porque estaba metida en lo que decía. Pero veía, alguien me saludaba, que no llegué a ver bien quién, hola para quien me saludó, me decía, hola Laura, qué suerte volver a verte, aceptar no sé qué, y alguien mencionaba algo de las estrategias, pero lo vi así mientras hablaba Lore al principio y después no me podía distraer más. Tenemos dos preguntas que hizo una docente del instituto, que nos lo hizo unos días antes, pero bueno, primero queríamos invitar a los participantes por si tenían alguna pregunta, y si no surge ninguna pregunta, vamos con estas que nos mandó la docente. Bueno, ¿quién hablaba de estrategias? Me voy a tomar un mate que me lo merezco. Aunque no me guste tomar sola, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ahí te veo, Lore. ¿Qué decían de las estrategias, Gus? No, una de las preguntas hasta que te decía de la docente, voy con esa pregunta y por ahí si alguien quiere después preguntar o interrumpir, que haga. La docente pregunta, te la leo textual, dice, ¿cómo, mediante qué estrategias se pueden potenciar en la formación docente esta mirada integral de la enseñanza que aborde lo pedagógico en constante diálogo con las emociones, el vínculo y la amorosidad? Bueno, primero siendo un profesor amoroso, digo, ¿no? Y muchas veces, a mí me ha pasado a lo largo de mi ser profesora de terciario, por eso me los encuentro en todos lados y con un afecto profundo, que me digan, no, vos tenés demasiado vínculo y etcétera, etcétera, y nunca me preocupó, porque siempre corroboro que cuanto más vínculo uno tiene, muchas más posibilidades tiene de forjar conocimientos, ¿no? O sostener o colaborar en los conocimientos, siendo un profesor amoroso, respetuoso, poniendo en juego, digamos, el modelo que uno quiere formar. No es el modelo como la viñeta de Tonucci, quiero decir, uno es un modelo a copiar para nada, pero uno, y tantas veces se corrobora, con el modelo que presenta frente a los alumnos, genera que ese mismo modelo sea incorporado. Y muchas veces las alumnas, o los alumnos, porque tenía alumnos, de hecho lo tengo a Ariel, que fue alumno mío,
que vive ahí, los alumnos te dicen, bueno, cuando tengo que fallarle a alguien al hacer un trabajo práctico porque no hago a tiempo de hacer todo, jamás te fallaría a vos, porque tengo un vínculo de compromiso, ¿no? Es decir, que uno tiene un vínculo que compromete a los alumnos y uno se muestra como modelo respetuoso de esos vínculos, ¿no? Uno también aprende, yo me acuerdo, bueno, me vienen las anécdotas porque vienen bien para tomar esto, que cuando yo empecé a ser profesora en el ECLO, esto en el 92, había una profesora de plástica en aquel momento que quería trabajar la modalidad de taller. Entonces juntamos los dos grupos y hicimos un taller. Se supone que ella tenía que tomar la devolución desde la parte de la plástica y yo tomaba la devolución desde la parte de la didáctica y el taller. Entonces se juntaron los dos grupos, las alumnas trabajaron en pequeño grupo, con una producción compartida, ¿no? Creando con los otros, todo lo que tiene que ver con la modalidad de taller. Y cuando terminamos, hicimos la puesta en común, y yo tomé los aspectos que habían salido, ella empezó, lo voy a decir en criolla, a bajar línea. No, porque ese grupo que no hizo esto, y ese grupo que hizo lo otro, y ese grupo que más allá. Entonces yo la miraba y decía, tantas veces nos pasa que uno borra con el codo lo que escribe con la mano. Entonces, en realidad, cuando uno les está planteando una propuesta participativa, que ellas hagan lo que pueden, que se muestren como son, que se animen a preguntar, estar con los otros, y después eso se usa para criticar, quejarse, bajar línea, ni que hablar de la acreditación que iría por otro carril. Es decir, uno no genera con los alumnos esta confianza de decirte todo bien, pero vos decime cuál te parece mejor, Vygotsky o Piaget, y que yo tenga que decir lo que pienso al respecto y decirles que ellas pueden formar sus propias opiniones. Es decir, tiene que ver con sostener el afecto cotidianamente, que no tiene, porque eso es algo que a mí hasta me pone un poco nerviosa, tengo que decirlo. No tiene que ver con dejar la enseñanza, al contrario, el lugar, por eso me gustó tanto que Castorina, perdón, la tengo porque lo escuché ayer a la noche, ¿no? Lo diga ayer, que es un catedrático, ¿se entiende? Porque tiene que ver con la idea de que cuando yo genero el compromiso, genero el afecto, te pasa como me pasa a mí a veces, que llego a las escuelas, no sé, 20, 30, no sé cuántos años después, 20 supongo, y una alumna, una maestra, canta una canción estereotipada, fue alumna mía, y me mira y me dice, ay Lau, me vas a matar, y se acuerda lo que yo le dije, qué sé yo, 20 años atrás, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso que se va forjando del respeto, de la paciencia, del amor profundo que uno tiene por sus alumnos, que es profesional, no es un amor que se mezcla con el otro, ¿no es cierto? Pero a mí no me conmueve decir que es amor, digo que es amor profesional, uno tiene por los alumnos un amor profundo que sostienen y que hablar con los más pequeñitos, pero que tiene que ver con lo profesional, no hay un solo tipo de afecto ni un solo tipo de amor, ni va en contra del conocimiento, va a favor, y uno lo encarna en cada situación, y como a todos nos pasan, cuando uno se pone nervioso en algún momento, yo no me acuerdo con mis alumnos del profesorado una situación así, salvo que hayan hecho alguna cuestión, ¿no? Pues, sí, me acuerdo una cuestión de que me entregan una carpeta de práctica, y cuando lo estoy leyendo, me doy cuenta que era entrega de otra carpeta de práctica, porque cuando lo entregan dice festejamos el Día de la Primavera y estamos en mayo, ¿no? Entonces yo digo, no, esta carpeta, eso sí me enojó, pero rara vez, sí me acuerdo más con los niños pequeños, en algún momento decir, bueno, me enojé demasiado porque ustedes no están pudiendo escucharme, me disculpo por lo que me enojé demasiado y volvamos para atrás y volvamos a retomar qué es lo que está pasando, porque a todos nos puede pasar, pero tiene que ver con ese mostrar que uno no lo sabe todo, que uno plantea el respeto, que lo que uno espera de los alumnos es lo que uno genera como docente, y está tan comprobado, tanto, como dice, se me va a acordar el nombre, en el libro de gestión educativa, ya me va a salir, que los estados emocionales se contagian, Blechman, que los estados emocionales se contagian, es tan visto, por eso tenemos que tener tanto cuidado en este momento, porque si los estados emocionales se contagian y las instituciones son un caldo de cultivo para eso, que cuando la institución está gris y está nerviosa y todo el mundo está, en este momento lo tenemos que pensar mucho más, pero también está absolutamente comprobado que lo que uno pone en juego
como modelo, es lo que ponen en juego los alumnos. Por eso muchas veces uno le dice a los maestros, a ver chicas, si están discutiendo por quién le tocaba preparar el material, y después le vamos a pedir a los niños que compartan el material y que colaboren entre sí, estamos perdidos, porque en realidad uno está mostrando con el ejemplo, y es tan claro esto, y se ve tanto, que por eso es tan transparente la idea cuando uno entra a un curso del instituto o cuando uno entra a una sala de inicial, que se ve el estilo docente puesto en juego en toda la dinámica y el clima que se está dando en una clase. Y ahí viene otra, que es bien importante, muy interesante, verse unos a otros para poder comentarse estas cuestiones que a veces a uno se le escapan, ¿no? Y después el contrato que uno hace, contrato educativo, ¿no? Con sus alumnos, ¿no? Porque uno muchas veces hace un contrato educativo, por ejemplo, yo siempre tenía el contrato con mis alumnos que me decían, cuando iba muy rápido, Laura, pará. Y ellos ya sabían que me tenían que decir, Laura, pará. O sea, uno establece un contrato educativo que tiene que ver con esto que va forjando para que ellos puedan decirlo y para que uno lo pueda tomar en cuenta, pero bueno, es el contrato educativo que uno hace. A mí me encanta que tomen mate en la clase y me conviden mate. Hay otros profesores que no les va a gustar, pero ese es el contrato que uno tiene que hacer con los alumnos para saber qué se espera de ellos y qué esperan ellos de uno, y cuáles son las cuestiones que están dentro del encuadre de una clase a lo largo de un año, y bueno, y ahora hemos perdido los encuadres, esa es otra cuestión, ¿no? Hay como una cuestión de un encuadre perdido que tiene que ver con que uno está metido en lo familiar del otro, y todo el mundo ve lo familiar, hasta nos pasa con los músicos, ¿no? Nos impacta de ver un músico que siempre ve cantando en el Luna Park, y uno lo ve en la tele y vos decís, caramba, esa es su casa, su piano, su gato, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, hemos perdido el encuadre, mirá cómo lo estoy viendo. Y bueno, a eso nos pasa a todos, uno perdió un encuadre que va a tener que ser recuperado. Y por ahí nos va a servir para modificar el encuadre, pero va a tener que ser recuperado de alguna manera, porque no es lo mismo en este momento que cuando volvamos a las instituciones. No sé si contesté la pregunta, no sé quién la hizo, pero creo que sí. Sí, tenía una segunda parte de esa pregunta que hacía referencia a la estrategia que podía tomar un docente respecto a esto, que también lo respondiste. ¿Hay alguno de los participantes que quiera consultar algo, preguntar? A ver, dame unos segunditos a ver. Lore, te podemos dar la palabra mientras, para que Gustavo se pueda fijar de... Sí, acá estoy viendo igual, el tema de las preguntas. no han escrito nada en el chat. Reitero que por ahí están todos silenciados y no se pueden activar el audio, que me digan. Acá también estamos aprendiendo con esta plataforma. Yo por mientras te traspaso una inquietud que me fue naciendo cuando ibas hablando respecto a esto que tocaste de la modalidad de taller, que hablabas el año pasado en el 809, con lo que tiene que ver con la autonomía, el generar autonomía en el estudiante, y desde nuestro lado también en lo que nos estamos formando en la docencia, que por ahí es un sentimiento que me ha nacido en esto de la autonomía en el estudiar, en el poder generar el conocimiento por nuestra cuenta, el no depender tanto del docente, que hoy los tiempos de la virtualidad son otros, son totalmente distintos y desfasados a lo que estábamos acostumbrados, y que por ahí en nuestras prácticas también lo intentamos llevar, cómo generar autonomía para el estudiante. Sí, lo que pasa es que la autonomía es una cuestión primero relativa, ¿no? Porque la autonomía educativa, igual que la autonomía como sujetos, es una autonomía que está condicionada por los encuadres sociales, escolares, etc. O sea, yo además construyo mi autonomía en interacción con los otros, ya lo decía Piaget, no estoy diciendo nada nuevo, y en función del conflicto sociocognitivo que me producen los otros. Es decir, la autonomía no se construye en soledad, se construye con los otros. Y tampoco se construye contra los otros, se construye con los otros. Esto significa que yo puedo tener autonomía si tengo un profesor que sostiene mi autonomía
autonomía, es decir, no voy a poder formarme solo en algunas cuestiones, me voy a poder formar autónomamente cuando tengo un encuadre que sostiene, porque a veces eso se confunde y nos pasa mucho, especialmente con los niños pequeños, que es uno de los problemas que tenemos en la actualidad y que vamos a tener en el retorno, ¿qué pasa con esos niños pequeños y el encuadre? ¿No es cierto? Cuando se considera que para que estén educados sin autoritarismo, yo los dejo librado al azar, entonces te traen un bebé de 1 año desabrigado, con el frío que hace en Esquel, ponele, porque el padre te dice, no se pone la campera conmigo, con vos se la pone, así que por favor ponésela vos, o descalzos o en pijama. Y vos decís, caramba, si al año no le logran poner la campera, no pensemos lo que puede suceder. Estos niños tienen graves problemas de encuadre, para mi gusto, y también escribí al respecto y te lo puedo mandar, está en, no me acuerdo en cuál de los textos, sé en qué libro, pero estaba en alguna de las revistas que se puede mandar, en una revista que escribí para la Escuela Normal de Rosario, ahí me acordé, que también puedo ver cómo te la puedo mandar, que tiene que ver con estos niños, y cuando digo niños también me refiero a los alumnos del instituto, que no son niños, pero que también fueron criados en esta idea de ser sujetos de derecho y olvidarse que son sujetos de deber. Entonces, verdaderamente hay algunas cuestiones del encuadre que está perdido. Este encuadre se perdió muchísimo más por esto, porque yo puedo estar hablando con ustedes, con mi mate, si miran acá, mi mesa puede estar desordenada, puede estar, o sea, como que se perdió un poco el encuadre y uno lo ve, uno se va dando cuenta que uno va haciendo acciones que por ahí no haría en otro momento, y va conociendo intimidades de las personas, y en realidad va a haber que volver al encuadre educativo. Ahora, más allá del encuadre educativo y esto de la pandemia, el problema del encuadre nos pasa como sociedad, por eso se dice que se puede salir a correr y ves 500 personas corriendo una al lado de la otra y no entendieron el encuadre, entonces hay que volver la cuarentena para atrás, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿dónde está el encuadre? ¿Cuál es la norma? Y no es oponiéndose a la norma. Yo tenía un alumno en mi profesorado que siempre le decía, no es oponiéndote a la norma que vos vas a poder formarte, es reflexionando sobre la norma, incorporándola creativamente, porque si no, no vas a poder funcionar en el sistema educativo. Es decir, uno tiene una autonomía relativa como sujeto y como educador, y en función de eso uno toma sus propias decisiones. ¿Cómo generamos la autonomía en los alumnos? Que era lo que vos decías, Gus. Bueno, primero y principal, con el modelo, ¿no? Con un modelo que no sea borrar con el codo lo que escribir con la mano, no es decir lo que pienses, y cuando decís lo que pienses te digo, no querido, no entendiste nada. Digo cosas que uno escucha muchas veces, ¿no? O sea, con el modelo, con el modo. Y además entendiendo que de todas maneras hay una diferenciación, hay una situación desigual entre el que es profesor y los que son alumnos, de mutuo respeto, de mutuo conocimiento, de mutua ayuda, etcétera, etcétera, de mutuo accionar, pero con una diferenciación que hace que uno está en el lugar del profesor y el alumno está en el lugar de alumno, y cuando a veces eso se confunde y se traduce en un autoritarismo, y estamos perdidos, porque en realidad vos qué autoridad tenés después para decir. Entonces yo entrego todo mi amor profesional, pero no entrego mi autoridad a nadie, no se la entrego a nadie, ¿no es cierto? Entonces, desde esa autoridad pedagógica que me la gané, por algo estoy dictando la cátedra que estoy dictando, o estoy en el lugar que estoy, yo puedo escuchar, reflexionar, modificar, esperar, etcétera, etcétera, pero no entrego mi autoridad. Entonces yo genero la autonomía, ¿cómo además? Dando clases que impliquen la participación de los otros, la reflexión compartida y el trabajo en pequeño grupo. Por eso el taller es una de las modalidades que más genera autonomía, tiene que ver con ir al pequeño grupo y tomar decisiones. Ahora, si se va, primero lo que contaba de la profesora de plástica, ¿no? Que ella borró con el codo lo que escribió con la mano, pero aparte, si yo voy al trabajo en pequeño grupo y doy una consigna cerrada, no genera autonomía. Entonces yo tengo que generar una consigna que sea, debatan a partir de este tema, sacando sus propias conclusiones, sintetizando de alguna manera lo que establecieron como conclusión. No digo, hagan un dibujo, lo llevo al ridículo, ¿no? Pero pasa, hagan un dibujo sobre tal tema, en la primera viñeta esto, en la segunda esto, en la tercera esto. Si no estoy diciendo, exprésenlo. Si a mí lo que me importa es que lo comprendan y lo expresen, no cómo organizaron la viñeta. Entonces también tienen que ser consignas, que es parte del taller, pero no solo del taller,
claras, precisas, que generen la autorregulación grupal, ¿no? Que generen las diferentes respuestas a la consigna, pero que todas abonen al contenido que yo sé que quiero trabajar. Yo me acuerdo un caso que fue genial porque hace mucho tiempo fuimos a una institución a trabajar con los alumnos de nivel secundario, ¿no? Tercer año. El profesor tenía mucho problema con los alumnos, que eran adolescentes de 15, y cuando tenía que trabajar, la materia era algo así como pedagogía, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, cuando tenía que trabajar las definiciones de educación, el pobre hacía agua, se daba vuelta, los pibes le tiraban las tizas por la cabeza, él se daba vuelta, gritaba, era todo como un gran descontrol. Entonces, cuando fuimos a hacer la propuesta, le ofrecimos al profesor hacerlo con una modalidad de taller. Entonces, los pibes se dividían en grupos, un grupo se dividían porque uno tenía viñetas, el otro tenía historietas, el otro tenía recortes de diario, el otro tenía producciones escritas, etc. Ellos elegían en qué grupo iban y a partir de eso tenían que sacar conclusiones sobre el modelo educativo, ¿no es cierto?, la ideología educativa, el enfoque de educación que hablábamos antes que se ponía en juego. Entonces era muy impactante porque vos veías a los chicos, después que se hizo la primera presentación, que siempre implica el contenido que querés trabajar, cómo debatían. Era muy emocionante, ¿no? Si fuera esta época uno hubiera sacado fotos, en aquel momento uno no iba con la cámara, los celulares no sacaban fotos, ¿no? De ver los pibes cómo estaban en tarea. El que más complicado era, por no decir el más quilombero, con el perdón de la palabra en criollo, está absolutamente compenetrado con lo que estaban haciendo. Entonces, cuando se dice que elijan uno que pase a explicar lo que se había trabajado en el grupo, el chico quiere pasar, y el chico pasa. Y lo que dice es tan interesante. Cuando pasa, los otros lo cargan, entonces le hacen así, así, qué sé yo, y él atina, pobre pibe, no sé cuántos años tendrá ahora, hacerle así en la cabeza a uno, porque todos lo estaban como cargando de que él pasaba a exponer, y él estaba recompenetrado. Bastó eso para que el profesor le diga, cuando terminás de exponer te vas a la biblioteca, porque vos estás molestando a tus compañeros. Cero mirada, cero criterio. Y el pibe lo enfrentó y le dijo, ¿a qué voy a ir a la biblioteca? Y el profesor le dijo, no me importa qué, pero terminás de exponer y te vas a la biblioteca, ¿no? Entonces son estas cuestiones que yo digo, como la propuesta, no solo la de taller, a mí me parece fascinante, hay un montón de propuestas participativas, de reflexión en pequeño grupo, pero ¿cuál sería la idea? ¿Cómo genero yo autonomía? Sabiendo que ellos pueden debatir y generar respuestas diferentes. Todas sirvieron para que después uno retome cuál es el concepto de educación, etcétera, uno retoma el contenido, porque yo no entrego tampoco el contenido, no entrego la autoridad y no entrego el contenido, no entrego los saberes que yo quiero formar y que soy responsable de que se den en el aula en el que yo estoy. Más allá de que después acepto la diversidad en las posibilidades, los aprendizajes, etcétera, y las distintas modalidades. Fíjate, Gus, como la autonomía se genera mucho más cuando vos los ves en el pequeño grupo, los ves debatiendo y los ves en este conflicto sociocognitivo, ¿no es cierto? Los ves cuando se está viendo, que en realidad eso no lo decía Piaget. Piaget hablaba del conflicto cognitivo y Cole hablaba del conflicto sociocognitivo, ¿no? Ese conflicto que te plantean los otros. Por ahí tiene que haber un profesor, un maestro, un educador mirando, interviniendo cuando es necesario, cuando no se puede abordar el conflicto y haciendo que las cuestiones sean justas, digamos, ¿no? Lo que debe ser, y que se plantee como se debe plantear y que todos puedan opinar, etcétera, pero que ellos tengan esa autonomía para llegar a las propias conclusiones. Si logramos eso constantemente, estamos bárbaros, pero se entiende lo de la autonomía, porque a veces el concepto de autonomía se considera como cero autoridad, y ya sabemos que si hay algo que nos está pasando ahora, es que la falta de autoridad conmueve. Ustedes lo plantean, uno ve una autoridad que te está indicando cuál es el recorrido, abierto, flexible, no que te baja línea y te dice para mañana quiero que todo el mundo, que nos pasa, y que eso también tiene que ver con lo ideológico, haga esto, esto, esto y esto, sino que te dice, bueno, necesitamos resolver, pensemos ideas, pero que está presente, porque si no es como una idea de que produce como una intranquilidad, y no me quiero meter en cuestiones políticas, ¿no es cierto? Pero debo decir que a mí el presidente nuestro, salvando las cuestiones, olvídense el partidismo,
porque no es que pertenezco, no quiero hablar de política, pero el presidente me da una tranquilidad, yo lo escucho y digo, caramba, él sabe de lo que está hablando, se apoya en gente que sabe, toma decisiones, encuadra, y a mí me da tranquilidad. A mí me da tranquilidad sentirme que estoy en manos de alguien que sepa, con la autonomía relativa que tengo y que yo debo ejercer como corresponde. ¿No es cierto? Porque también somos una sociedad muy heterónoma, los seres humanos somos muy heterónomos, entonces vos escuchás decir, no, qué sé yo, no uso el cinturón de seguridad porque total acá no me para nadie, en vez de decir, uso el cinturón de seguridad porque tengo que cuidar mi vida y mi salud. Digo, es como una cuestión, ¿no? De lógica. Pero bueno, los niños nacen heterónomos y lleva una gran construcción en el nivel inicial, eso sí lo dice Piaget, que hace mucho que no lo nombro, pero se ve que Castorina me lo trajo a la memoria, sí lo nombro cuando hablo de autonomía y de límites y de encuadre y de roles, hace poco lo nombré en ese sentido, ¿no? Los niños nacen heterónomos y es una gran construcción volverlos autónomos, ¿no? Pero nosotros, adultos, profesores y los alumnos de los institutos, debieran ser autónomos, o sea, por nivel de desarrollo pueden ser autónomos. Lo que pasa que se educan en una sociedad y en una escuela que no genera autonomía, como no genera diversidad en el pensamiento, como no genera aceptación de las opiniones de los otros. Si comprendiéramos todo eso como sociedad, nos iría, la verdad, muchísimo mejor. Nosotros tenemos la grieta en lo político, la grieta en lo educativo, es decir, la grieta entre las familias y los educadores. Es decir, ya basta de grietas y pensemos en que la posibilidad de construir un mundo mejor implica aceptar las diversas opiniones y trabajar con los otros. Lorena, me entusiasmé de vuelta. Dale. ¿Se escucha? Ahí estoy, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que, nada, te estoy escuchando atentamente. Estoy sumamente agradecida con todo esto que estás compartiendo con nosotros. Y en la medida que ibas avanzando en tu discurso, yo tomé como algunos puntos que personalmente creo que me están dando como viste, como para avanzar y están vinculados, creo yo, que al cargo que estoy detentando en este momento, que es el de directivo. En primera instancia, esto de no resistirse a la realidad que nos toca, ¿no? No poner la resistencia, sino ya vivirla. A mí me da como mucho, me lo tomo así como, viste, un punto a seguir para poder conectarme con mis docentes, con mis compañeras de equipo, o sea, tener en cuenta esto como para seguir avanzando y que nos dé un norte en el sentido de que esto ya está instalado acá y que no nos genere discusión respecto de esto, que era lo que vos decías. Paremos de discutir, o sea, ya estamos acá dentro, avancemos dentro de lo que se puede, pero también tomé esto de parar la pelota, que no sé si en el sentido, en el buen sentido, en el poder meditar, pensar y tomar las decisiones con tranquilidad, sin apuros. Me parece que es fundamental, desde ya lo digo que lo tomo desde mi cargo, ¿no? No como docente a cargo de una cátedra, pero sí como directiva. Y como que la virtualidad no cae en saco roto. Esto para mí es un asidero fundamental para seguir trabajando en el instituto, para seguir transmitiendo lo que se necesite transmitir, tanto a los docentes como a los alumnos, que es creo que al donde más les genera intranquilidad esto de la cursada virtual. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué sirve? ¿Lo sigo haciendo o dejo y cuando sea la presencialidad vuelvo? O sea, no desvincularnos, para mí son como puntos que les doy gran importancia, que te escucho a vos decirlos y corroboro que está bueno seguir por este camino. Y el retorno con sentido, ¿no? Este es el sentido de, de que no sea cualquier cosa, de meditarlo y pensarlo, contextualizándolo en cada institución, porque cada institución tiene sus propias necesidades, cada institución en su provincia, ¿no? En su pueblo, en su ciudad.
hay como muchas aristas a tener en cuenta, no es algo fácil pensar el retorno, pero sí darle sentido. Como también darle sentido a esto de la virtualidad, ¿no? La clase, de conectarse, de la amorosidad, lo rescato mayoritariamente esto de la amorosidad en el buen sentido, en ser amoroso con el otro para poder lograr el intercambio justo y necesario para que todo tenga sentido, sentido para uno y para el que está escuchando también, ¿no? El afecto por sobre todas las cosas, ¿no? Que tiene que ver con el vínculo. Y este es un instituto que trata de mantener el vínculo, de acrecentarlo, de darle de comer a este vínculo, no desafectarse de las personas. A nosotros nos consideramos, creo que mis compañeras, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que una de las cosas que nos lleva adelante tiene que ver con lo vincular y con el afecto hacia todo lo que se hace y con quienes se hace. Eso como que nos delimita, nos limita, de todo, nos pasa a través de eso. Yo quería como rescatar estas cuestiones, yo supongo que deben ser que me tocaron así particularmente respecto de mi función. No sé si hay alguien más que quiera aportar. Para mí ha sido un placer, Laura. Me encantaría que mantengamos este vínculo, que podamos intercambiar ideas. Es sumamente importante no perder la conexión y seguir preguntándonos, ¿no? En esta situación o en cualquier otra, o si volvemos a la normalidad también. Es muy rico para mí escucharte, realmente. Muchas gracias. Bueno, acá estoy disponible, ya decía que lo que me quieran comentar, después Gustavo les pasa mis datos o a través de él, cada vez que voy pudiendo voy reconectando y contestando. Me parece importante lo que decís porque el vínculo directivo, el rol directivo, quiero decir, tiene que ver con sostener los vínculos de toda la institución. Yo digo, el directivo es el que otorga coherencia institucional, ¿no? Entonces tenés que mirar un montón de aspectos y por eso tiene esa complejidad y esa soledad del rol directivo, donde uno tiene tanto para mirar y a veces no se entiende lo que el directivo está mirando, porque el directivo está mirando mucho más allá y ahí vienen las complicaciones cuando no puede ser interpretado. También me parece que es interesante como directivo cuando uno muestra a través del modelo, es decir, si yo digo que todo el mundo ponga las manos en la masa y empiece a preparar, yo tengo que poner las manos en la masa y preparar, que seguro es lo que haces, Lore, entonces eso también a través de ese ejemplo uno va generando que esto se vaya como instalando. Y lo que decías es también para las aulas, ¿no es cierto? Todo esto que vos hablabas también tiene que ver con lo que cada uno puede crear en su propia aula y cómo uno tiene que poder crear junto a los otros. Eso no hay opción. Así que bueno, me alegro y no sé si hay más preguntas y si no quedo a disposición de lo que me manden. Me alegro que les sirvió y en esta idea de que lo que estamos haciendo no es elegido, pero no es perdido. O sea, no puede ser perdido. Aunque no lo hayamos elegido, tiene que ver con esta idea de adaptarse a una realidad y buscar lo mejor que se puede hacer en esta realidad, y no es tiempo perdido. Por supuesto que la incertidumbre que vos nombrabas, que es algo que en este caso no nombré, complica, porque si uno supiera, bueno, es hasta agosto, cuando decíamos, bueno, son 2 meses, bueno, uno va pensando, pero esta incertidumbre de no saber ni cuándo, ni en qué circunstancias, ni cómo va a ser, es muy complejo. Y bueno, hay que aprender a vivir con la incertidumbre. Yo que soy especialista en planificación, fue uno de los desafíos más grandes. En enero con todo el año planificado, y cayó la planificación. Y uno va acostumbrándose y va diciendo, bueno, hay que acostumbrarse a esas cuestiones y poder prever todo lo que uno puede ir considerando de manera anticipada. Y sosteniendo la ideología, ¿no? Los valores, en contra de los contravalores justamente. Y ya con eso estamos muy bien, porque el agregado que tiene como sostén el afecto, lo vincular o la amorosidad,
pues yo sé que el tema de amor profesional no es como muy fuerte, pero bueno, yo lo siento así, pero este tema, más los conocimientos y los saberes, tiene como sostén lo ético. Y mientras estamos en el debate de la pedagogía, de la didáctica, de lo educativo, vamos bien. Yo puedo decir, bueno, podría haber hecho esta propuesta, esta otra propuesta. Ya cuando nos salimos de la ética estamos en problemas. Entonces, en función de los valores que sostenemos, en contra de los contravalores que no queremos sostener ni queremos dar lugar, iremos buscando las mejores opciones, sabiendo que siempre es un camino que implica avances, retrocesos, búsquedas, encuentros, preguntas, respuestas, nuevas preguntas, y esa es la tarea educativa que elegimos. Así que, Tal bien. cual, tal cual. Bueno, seguimos, muchas gracias. No Bueno. sé. Gabriela, Gabriela, Gustavo Ahí, le... ¿Se Ahí está. escucha? Sí. Perdón, pero puse el chat, por eso hago la pregunta así. No, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola. Laura. No, me quedo con esto, ¿no? De la incertidumbre del regreso, del cómo regresamos, ¿no? Y yo también soy jardinera, entonces por un lado me planteo cómo voy a regresar a la sala, con lo que implica el nivel inicial, ¿no? Esto de todos los cuidados que uno tiene que tener, y en el nivel inicial compartimos todo, nos tocamos para saludarnos, para compartir un juguete, para hacer un juego, para hacer una ronda. Y por otro lado, en el profesorado también la incertidumbre de al regresar, no todos regresamos iguales, ¿no? Esto de no todos tuvimos las mismas posibilidades ante el aula virtual, otros con el WhatsApp, otros con mail, otros por ahí sin poder comunicarse, por no tener la conectividad o porque no pudieron, ¿no? Porque también hay que ver lo que pasa en la casa de cada uno, ¿no? Cómo cada uno pudo afrontar, un estudiante adulto, cómo pudo afrontar el estudiar en la virtualidad. Entonces es como que no me puedo imaginar, o sea, no puedo imaginar un único regreso, ¿no? Como que uno tiene que pensar en un montón de regresos diferentes. No sé Esto, si no en un sé, ¿me pasa a montón mí de regresos. o le pasa? No sé si en un montón de regresos, sí en un regreso que contemple la diversidad. Si fuera a contemplar la diversidad, vamos. Cuando se trata de la desigualdad, es lo que yo les decía antes, es una cuchillada en el corazón, porque una cosa es la diversidad por determinadas cuestiones y otra cosa es la desigualdad que no debiera suceder en un mundo que sostenga los valores que decíamos recién. Pero bueno, es la realidad que tenemos también. Entonces, el retorno, primero hay cuestiones que nos van a condicionar. ¿Cuándo va a ser el retorno? ¿Y cómo? En el sentido de cuántas personas van a poder estar, si van a poder ir todos los días, si van a ser grupos pequeños, entonces uno va a ir lunes y martes, o lunes y jueves y el otro. Todo eso lo tenemos que pensar cuando venga el lineamiento de cómo se va a hacer. Eso no lo sabemos. Lo que sí podemos anticipar, por lo menos para mí, son las estrategias, que tiene que ver con esto que yo mencionaba de muchos encuentros. Va a haber que hacer muchos encuentros, escuchar a los alumnos, vayamos al instituto, no abramos a todo, ¿no? Escuchar las experiencias, escuchar lo que pudieron, ver cómo se recupera. Uno tiene que estar guardando todo esto que se está haciendo, ¿no? Para retomar con ellos, y va a haber que tener encuentros presenciales. Ahora, si ustedes vuelven y te toca el grupo siguiente y vos tenés que trabajar con el grupo de este cuatrimestre, lo que decíamos, el segundo cuatrimestre hay que adecuarlo a lo que, por eso hay gente hay instituciones o espacios que deciden no estar en el segundo cuatrimestre. Para mi gusto es peor, para mí hay que adecuar y que todo el mundo se agrupe. Después tendrás la posibilidad, podrán venir los alumnos al inicio del nuevo grupo en el otro cuatrimestre, digo, estoy hablando de estrategia sin conocer la especificidad, pero me refiero en general, y participar, intercambiar, y va a haber que tener momentos presenciales para retomar lo virtual, sabiendo que uno tiene que tener mucho seguimiento de lo virtual, mucho conocimiento de lo que se hizo virtualmente, y los alumnos también. Ellos los calman, por lo menos por lo que yo escucho, saber que lo que están haciendo no es mientras tanto, sino que tiene un valor y que todo eso va a ser retomado. Eso con respecto al instituto. Y con respecto al nivel inicial, que es tanto más complejo, ya sabemos que vamos a ser los últimos en volver, que con suerte va a volver la sala de 5 para poder empezar la escuela
primaria después, y está bien, porque aunque uno le duela no poder volver, entre volver con tantas restricciones, yo prefiero no volver todavía y volver cuando haya restricciones, pero no tantas. Tonucci decía que los propios niños nos van a mostrar otros modos de jugar y vincularse, que ellos mismos nos van a ir enseñando. Pero bueno, hay determinadas cuestiones que se necesitan, y también es cierto que uno está acostumbrado al sostén corporal y vamos a tener que agudizar el sostén de la mirada, el sostén de la palabra, que es algo que en el nivel inicial nos pasa, porque cuando tenés muchos bebés y uno se levantó y vos estás con uno, el otro está con otro, no sé ¿qué haces? Hablás, lo mirás hasta que podés llegar a él, ¿no es cierto? Esto va a ser mucho más complejo, no hay duda, no hay ninguna duda. Por eso uno piensa que, bueno, que el retorno, porque para volver, como el video de China, donde los chicos entran, no se miran, entran de a uno, se tocan, y la verdad es que, como decía Tonucci, prefiero quedarme comiendo en mi casa hasta que pueda comer con mi amigo cara a cara, ¿no es cierto? Porque en realidad es como de un desgaste muy fuerte. De todas maneras, uno espera que esto se solucione pronto, uno espera que se pueda ir retornando, y de vuelta en estos puntos intermedios, y ya para cerrar, que creo que más o menos Gabriela contestaba, uno espera que en estos puntos intermedios no sea ni vuelvo alocadamente, como está pasando en algunas provincias, con el riesgo, o en algunas zonas, ni retardo eternamente el regreso, ¿no? Este regreso con gloria que yo mencionaba implica pensar las mejores opciones. Por suerte tenemos personas que están tomando decisiones en donde uno confía, me refiero a Nación, ¿no? Porque uno confía en que las personas que están tomando las decisiones, por suerte, tienen criterio. Después vendrá lo que pasa en cada situación específica, ustedes en la provincia de Chubut, a nosotros en la ciudad de Buenos Aires, y después vendrá lo que los directivos eligen en conjunto y de manera particular para el retorno en cada institución, porque también tiene que quedar abierto, así como se da a nivel nacional la opción a los gobernadores, intendentes, etcétera, se dará opción a los institutos, decir, bueno, el instituto de ustedes que tiene tantos espacios, tanta cantidad de alumnos, ¿cómo nos organizamos? Esa tarea nos va a encontrar en el momento que sepamos cuándo se puede, lo mismo que en el nivel inicial. Lo que no nos puede es tomar como desprovistos de posibilidades estas ideas que estamos diciendo. Muchos encuentros, mucha palabra, mucho contacto, mucho retomar, mucha paciencia, mucho afecto, mucho mostrar con lo que yo hago aquello que estoy esperando que los demás hagan. Y bueno, un año raro. Si estuviéramos en una película yankee estaríamos más tranquilos porque sabríamos que el final, con algunas dificultades, siempre va a ser bueno. Acá tenemos que aspirar a que la película tenga un final más o menos feliz con las pérdidas, porque también hay que aceptar que esto no va a ser gratuito, ni para la vida, ni para la escuela. Y bueno, y sacaremos de esto lo mejor que podamos, porque el parar la pelota, que es un término que dice Gabriel Beren, a mí me gusta, pues yo hablo de poner stop en el video, dice parar la pelota, tiene que ver con parar la pelota y detenernos, y no accionar a lo loco, no accionar a lo loco, ¿no? Sino accionar reflexivamente y junto a los otros, no hay opción. Ese es el mayor aprendizaje que tenemos que tener, ¿no? Cómo se construye la autonomía, la identidad, la escuela, trabajando en equipo. Siempre lo decimos, ¿no? Y favoreciendo el trabajo en equipo de los maestros. Ahora queda como hasta una cuestión de a nivel social y a nivel mundial, esta idea de centrarse en el bien común más que en lo particular y lo personal. Tarea que es compleja, que a veces uno piensa, va en contra del ser humano, ¿no? Uno dice, ¿por qué es tan complejo? Pero que bueno, que nos convoca en este momento a hacerlo. Y también hay una cosa que a mí me gusta y que me calma, que es pensar que uno hace lo mejor que puede en aquello que le compete. Entonces, unido a lo que hacen los otros, también se va armando como este entramado colorido que le saca el gris a las instituciones, que se aleja de la queja, de la desidia, y que nos llena de brillo, porque si hay algo, y con esto sí cierro, que logramos en esta pandemia a mucho costo, pero que lo logramos, es mayor reconocimiento de la tarea educativa y de los educadores, ¿no? Todo el tiempo estamos sintiendo, por favor vuelvan, por favor vuelvan, por favor vuelvan, y hay como una revalorización. Nosotros tenemos que ponernos
en nosotros y en nuestras acciones la idea de sostener esta revalorización que como beneficio secundario logramos de esta pandemia, dando cuenta de todo lo que podemos hacer, de todo lo que nos comprometemos, de toda esa búsqueda, de todos esos encuentros y de todo ese afecto y conocimiento entramado les estamos dando a nuestros alumnos, sean de la edad que sean y sean del nivel que sean. Bien. Gracias, Gus. Gracias, Lore. Gracias, Débora. Gracias, Gabriela. Me despido. Me voy para los otros lados. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, infinitas. Seguimos en contacto. Gracias por Gracias, todo. Gracias por la predisposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Te quiero, Gus. Bien. Gracias. Vamos a hablar. Ah, qué lindo. Sabe, tenemos un vínculo de amistad profundo. Adiós. Muchas gracias. Chao, Laura. Gracias. Gracias. ¿Cómo el celular? Ay, ¿cómo sal? Acá estoy saliendo. Ah, Esperen que no logro salir, así que no hablen de mí. ¿Viste qué te pasa? El otro día me quedé duro y escuchaba lo que decían y no esperamos a podía que te salir. vaya. Espérenme que me vaya para Yo me hablar voy de a mí. ir Gustavo última. me lo cuenta. ¿Esa es mi voz? A ver. Bueno, ¿Me grabaste de un vecino? Gracias, Gus. no, Gracias, gracias a hermoso. ustedes, gracias a los que participaron. Muchísimas Bueno, gracias a todos. estuvo lindo e interesante, así que bueno, quizás se repita más adelante, veremos qué tiene para Sí. ofrecernos. Nos vamos Gus, con un si montón po- de cosas. Si podés pedirle el texto de Hilda Weyman que dijo que hablaba del rol docente para leerlo. Bien, me quedó el